Buenas noches, estimado docente y compañeros. Les saluda Jenny Asunción Campos Jara y en esta oportunidad voy a presentar esta infografía concerniente al mundo de las integrales. La mencionada tiene consigo una explicación sobre el mundo de las integrales, que es un tema muy importante dentro del cálculo. Primero, se habla de la integral indefinida, también conocida como antiderivada o función primitiva. Esto significa que la integral es el proceso inverso de la derivada, es decir, si una función f de x tiene como derivada a f de x, entonces f de x se considera la antiderivada de esa función. Otro aspecto importante que aparece es la constante de integración, representada por la letra C. Esta se añade porque diferentes funciones pueden tener la misma derivada, por lo que al calcular una integral siempre se incluye esta constante para representar todas las posibles soluciones. También se muestra la regla de la potencia, que es una de las reglas más usadas para resolver integrales. Como podemos apreciar, esta regla indica que al integrar una potencia de x se debe sumar 1 al exponente y dividir entre ese nuevo valor. En la parte derecha se explica la integral definida, que además tiene un significado geométrico. Básicamente representa el área bajo la curva de una función entre dos valores. Estos obviamente parte del eje X y se llaman límites de la integración. Relacionada con esto aparece el teorema fundamental del cálculo, que establece que para resolver una integral definida, primero se encuentra la antiderivada de la función y luego se evalúa en el límite superior menos el límite inferior. Finalmente, la infografía presenta algunas fórmulas o algunas propiedades de los límites de integración. Por ejemplo, que cuando los límites son iguales, el resultado es 0. Eso por un lado. Por otro, teniendo en cuenta que si los límites están invertidos, la integración cambia de signo. En general, esta infografía resume los conceptos básicos que permiten entender cómo funcionan las integrales y cómo se utilizan en el cálculo matemático. A continuación, voy a resolver estos 5 ejercicios que mostraré. Bien, en el ejercicio 1, que nos pide hallar la integral de la siguiente fórmula, voy a ampliar para que podamos visualizar toda la resolución. En este primer ejercicio, como mencionaba, debemos hallar la integral de 3x, ¿no? De 3x elevado a 3 medios, diferencial de x. Primero, recordamos la regla de la potencia, es muy importante. La integral de x elevado a la n es igual a x elevado a n más 1 dividido entre n más 1, como lo podemos apreciar. En este caso, el exponente de x es 3 medios. Entonces, lo primero que hacemos es sumar 1 al exponente. 3 medios más 1 es igual a 5 medios. Ahora aplicamos la fórmula, como ya habíamos visto. La constante 3 se va a mantener. Bien. Entonces, 3 se mantiene y multiplicando entonces tendremos lo siguiente. 3 multiplicado por x elevado a 5
elevado a 5 medios dividido entre 5 medios, dividir después lo que es entre 5 medios es lo mismo que multiplicar por 2/5, ¿no? Invertimos simplemente. Entonces, ¿qué es lo que queda? Nos quedaría 3 multiplicado por 2/5 multiplicado por x elevado a 5 medios. Ahora multiplicamos las constantes. 3 por 2 es 6. Bueno, esto ya se calcula, ¿no? 3 por 2 es 6, por lo tanto obtenemos 6/5 por x elevado a 5 medios, más la constante de integración. Entonces el resultado final de la integración es 6/5 por x elevado a 5 medios más c. Nos vamos al ejercicio número 2. En el segundo ejercicio que nos pide hallar lo siguiente, en este mencionado también se trabaja con una potencia de x. El procedimiento es el mismo que en el ejercicio anterior. Primero identificamos el exponente de la variable x. Una vez hecho esto, aplicamos la regla de la potencia, que consiste en sumar 1 al exponente. Vamos a aplicar básicamente lo mismo. Después escribimos la nueva potencia, ¿no? Vamos a aplicar lo que es una primera y una segunda integral. Y a continuación dividimos entre ese nuevo exponente. Si existen constantes, multiplicando estas se mantienen y se multiplican normalmente. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer en la parte de la evaluación, ¿no? Agregamos la constante de integración c, que es lo que básicamente se había hallado, que siempre aparece en integrales indefinidas, ¿no? Como se puede apreciar en esta fórmula, mismo procedimiento que en el anterior realizando un reemplazo. Así obtenemos el resultado final mostrado en el desarrollo del ejercicio, ¿no? Que sería lo siguiente. Se aplicó la fórmula, hacemos lo concerniente a la evaluación, reemplazamos f en 3 en la misma fórmula original, lo cual nos da como resultado 15. Y aplicando con menos 1 nos daría como resultado menos 1 también. Entonces 15 más 1, ¿no? menos es más. Entonces el resultado sería igual a 16. Esto por un lado. En la segunda integral, en la primera se aplicó con 3 y con menos 1. Simplemente hacemos un reemplazo de los datos obtenidos en la primera integral, lo cual fue 48 más el resultado de la segunda integral, 16. Esto es igual a 64. En el ejercicio 3, un fabricante ha determinado que la función de costo marginal es la siguiente, ¿no? El costo fijo es de 1800 soles, donde Q es el número de unidades producidas. Hay el costo promedio cuando se producen 200 unidades. Nuevamente aparece una potencia de X. Por lo tanto, aplicamos la misma regla de integración. Primero, observamos cuál es el exponente. Ya nos detenemos para hacer esa observación. Después escribimos la nueva potencia de x, ¿no? Calculamos. A continuación dividimos entre el nuevo exponente, los que se habían hallado. Dividimos entre ese nuevo exponente que obtuvimos. Si hay constantes, se multiplican normalmente. Tengamos en cuenta esto, ¿no? Al haber aplicado esto, nos da como resultado el costo fijo, que también habíamos podido sacar, ¿no? de la parte inicial. Costo fijo igual a 1800, ¿no? Si hay constantes, se multiplican normalmente, tengamos en cuenta ello.
Agregamos la constante de integración C, que representa cualquier valor constante que puede aparecer al integrar, ¿no? Cuando el costo es 200, ¿qué es lo que pasa? Hago el reemplazo de la fórmula dándome este valor final. Ahora calculamos el costo promedio. El costo promedio, ¿no? Con Q, que ya sabemos cuál era el valor y cuál fue el resultado. Entonces reemplazamos y dividimos. Finalmente el costo promedio tendría que ser este, ¿no? De esta forma llegamos al resultado del ejercicio. Ahora nos vamos al punto número 4. Para el producto de un fabricante, la función de costo marginal es, aplicamos esta fórmula, si el costo de producir 12 unidades es de 738 soles, donde Q es el número de unidades producidas, determina el costo promedio de producir 30 unidades. En este cuarto ejercicio seguimos exactamente el mismo procedimiento. Primero identificamos la potencia de X, luego aplicamos la regla, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos 1 al exponente nuevamente. Después dividimos entre ese nuevo valor. En algunos casos también es necesario simplificar fracciones. Acá, como lo podemos ver, se ha aplicado con esta fórmula original. Se realizó el proceso de ordenar, ¿no?, la ecuación. Se hace la integración, para lo cual vamos a reemplazar simplemente, ¿no?, dando como resultado esta constante, básicamente en 12 es 738. Ahora procedemos nuevamente al reemplazo con esta fórmula, dando como resultado menos 750. Ahora calculamos lo que es la función de costo en Q, como ya lo habíamos visto, como ya se había calculado. Hacemos simplemente un reemplazo con los valores en esta fórmula cuando Q es igual a 30. ¿Qué nos dice? Simplemente reemplazamos 30 en Q, en estos casos, dándonos como resultado 31.050, siendo el costo promedio, esta división, 31.050 entre 30, 1.035. Finalmente nos vamos al desarrollo del ejercicio número 5, donde nos dice que la tonelada de un mineral cuesta 46 soles. Los estudios indican que dentro de X semanas el precio estará cambiando a una razón de cambio dada por la siguiente fórmula. Pues bien, la observamos, y también donde P es el precio. Tengamos muy presente esto. Nos pide en A cuánto costará la tonelada de este mineral dentro de 10 semanas, y en B, ¿se debe vender todo el mineral posible ahora o se debe de esperar dentro de 10 semanas? Nuevamente hacemos los cálculos concernientes. En este quinto ejercicio se aplica nuevamente la regla de la potencia, como podemos observar. Primero identificamos el exponente de X. Nos vamos a eso. Luego, ¿qué es lo que vamos a realizar? Se va a realizar lo que es la sumatoria, ¿no? O sumamos 1 al exponente, como en los otros casos. Y después dividimos entre el nuevo valor, ¿no? Algo así como también se ha visto muy mecánicamente en los ejercicios anteriores. Si aparecen fracciones o constantes, se simplifican para obtener una expresión más clara, ¿ya? Y finalmente se agrega la constante de integración C, como se hizo, ¿no? Siendo esto, recordemos P en 0 igual 46 la constante, hacemos el reemplazo pertinente, ¿ya? Para calcular A, ya tengan en cuenta, ¿no? Finalmente se agrega la constante de integración C, que también ya la habíamos visto. Así obtenemos el resultado final que se muestra en el desarrollo del ejercicio, ¿no? En A, el precio en 10 semanas, P en 10, hacemos el reemplazo y nos da como resultado 47,1.
¿Y qué es lo que nos pide en B? Nos pide básicamente, ¿se debe vender todo el mineral posible ahora o se debe de esperar dentro de 10 semanas? Para lo cual tengamos en cuenta, ¿no?, que el precio actual es 46 y en 10 semanas 47,1. Como el precio aumenta, conviene esperar 10 semanas para vender, ya que el precio será mayor. No mucho, pero igual será mayor. En conclusión, estos ejercicios se aplicaron principalmente para poder refrescar lo que es la regla de la potencia para resolver integrales de funciones algebraicas. El procedimiento consiste en primero identificar el exponente de la variable x. Segundo, sumar 1 a ese exponente. Tercero, dividir entre el nuevo exponente. Y finalmente agregar la constante de integración c. Este método permite resolver integrales de forma ordenada y sencilla cuando trabajamos con potencias de x. A través de estos ejercicios se puede ver cómo el mismo principio matemático se utiliza repetidamente para obtener los resultados finales. Eso es todo, estimado docente y compañeros. Agradezco su atención.